Hola a todos, qué bueno que están otra semana más con nosotros en Terapeando con Anne Michelle. Él es el profe Lucio. Tengo el honor de haberlo invitado el día de hoy. Profe, muchas gracias. Creo que usted es de verdad alguien que marcó nuestra educación. No solo lo digo yo, sino cada alumno que estuvo con usted tiene algún recuerdo de sus clases, de sus enseñanzas, de su manera tan peculiar. Entonces, muchas gracias por estar Muchas gracias a ti, Mitch, por la amabilidad de invitarme. Y bueno, pues les mando muchos saludos a todos los que nos estén viendo, a toda mi familia bonita, a los guerreros, a los compañeros estudiantes que tenemos ahorita en la escuela y desde luego pues a cada uno también de los que han pasado y compartido en mi vida. Gracias, Mitch, por tenerme aquí. Y pues empezando, creo que todos queremos saber de su carrera y de su trayectoria como docente. Queremos saber de su estilo, cuéntenos cómo empezó, si siempre supo que su pasión era enseñar, ¿cómo estuvo eso? Pues mira, te voy a decir algo que creo que nunca lo he dicho a público. Yo estoy ahorita en dos cosas que no me gustaban. La primera era estar dentro de un aula y la segunda estudiar, ¿no? Entonces era algo que no me lo esperaba yo. Hoy en día amo lo que hago y es algo muy lindo. Empezando un poquito de cómo fue, yo recuerdo la primera ocasión que pude visitar un aula, pues me llamaron iba a hacer una prueba, Mitch, en el INAEVA, el Instituto Nacional para la Alfabetización de Adultos. Y en ese momento yo iba como servicio, me dicen, bueno, pues adelante. Yo ya había tenido un servicio social. Es muy diferente tratar de enseñarle a los adultos y más cuando hay algunas personitas que rudimentariamente pues como que no están acostumbrados al conocimiento. Sabes tú que cuando te despegas del conocimiento, de repente cuando lo quieres retomar, está muy difícil. Entonces, mi primer momento cuando llegué fue en Guanajuato. Me dicen, pues adelante, empieza a dar tu primer clase ya solito. Antes tenía un tutor. Y era una puertita como las de aquí, las de este estudio, en donde abres y yo me acuerdo que era el salón 307, ¿no? Entonces llegué y me dicen, vas a dar esto y empecé a hacer todo. Me acuerdo que me dijeron que diera estudio de la vida y yo empecé a hacer pues mis post-its, empecé con libretitas, empecé con muchas cosas. Haz de cuenta que era, no sé, como un obituario ahí, como si hubiera tenido muchas cosas de escritas y me la pasé toda una noche porque estaba nervioso, iba a estar frente a personas. Y en ese momento abro la puerta, Mitch, y digo, bueno, pues vamos. Y entonces empecé a ver como un escenario, como tipo de un teatro, y empiezo a caminar, caminar, caminar. Y eran cerca de 200 personas, ¿no? Entonces, la primera ocasión fue ante el estudio. Aquí van a descubrir en este momento el por qué fue una de mis tradiciones. Llegué, me quedé parado y no hablé. ¿Y lo planeó? Es que No. sí, la primera clase, ay no, este profe de verdad, la primer clase que tienes, es tu primer día de prepa, o sea, estás ahí todo morrillo, no sabes ni qué, y llega el profe, no así de sonriente, o sea, llegaba con una cara de verdad, y entraba al salón, cerraba la puerta en punto, y se te quedaba viendo, y no decía nada, era un silencio que no sabíamos qué hacer. Y luego lo del cerillo, profe, eso es lo que queremos saber, porque... Sí, bueno, pues nada más para terminar esa experiencia, es algo muy, muy interesante. Lo que me pasó, me quedé como 30 segundos, pero fueron yo creo que los 30 segundos más fatídicos de casi mi existencia, porque tienes a 200 personas, de repente hasta, no sé, yo en mi alucinación mental pensaba que alguien hasta como que se rió, ¿no? Así como que un muchacho de 17 años y escuchaba las clásicas voces de y yo así de, bueno, y me quedo en silencio y les digo, la comunicación también es silencio.
Y bueno, pues esa parte fue donde Sí. me lo llevé y en cada generación empezaba hoy en día. Cada generación, Les sí. doy a los de secundaria, llego y en lugar de hacerlo con una cara de maloso, ¿sabes? Como en ese tiempo con Sí, sí, ustedes, sí. eh, perdón, refuto aquí, es el silencio también es comunicación. Ahí fue esa frase icónica. Y empecé yo a decir, porque Wittgenstein dice que en algún momento nosotros, Michelle, algo te puedo decir que todo lo que había escrito, los papelitos que tuve ahí, toda el desvelo, se fue. Entonces yo empecé Sí, a sí, sí. sacar, a sacar, a sacar. Y ese fue como el mágico momento donde dije, la palabra es una emanación de tus sentimientos. Y fue algo bonito. Más adelante le fui metiendo detallitos y voy a la parte del cerillo en Sí, donde, sí. pues, te acordarás, la Sí. dinámica era, a ver, todos sentaditos, cállense. O sea, bueno, yo nunca dije cállense, pero mi No, solo los porte, veía sí, así. así de, ya Y sabes. ya todos. Entonces era como un verlos. Estudié mucho la situación del lenguaje, Mitch. Sí. Entonces me aventé varias películas, pero sobre todo de terror. No, sí Entonces, le pues ya creo. veía de repente un Chucky, veía Freddy Krueger, veía como que todos los personajes de terror y decía, a ver, la persona, el exorcista de repente voltea así y ya sabes, la cara de maloso. Y cuando No justamente yo inventes. estaba en silencio, de repente ustedes y volteaba así, ¿no? Y los chavos así como, ay, no, hasta me acuerdo que se sentaban Sí, no, no. derechitos y todo, o sea, lo que es una Era, postura. no, de verdad. El profe nos hablaba con la mirada. Así, cañón, cañón. Y la parte del cerillo, un buen día un tío me dice, oye, ¿por qué no relatas la vida en el momento en el que prendes un cerillo? Y dije, eureka. Dije, le voy a agregar ese ingredientito. Y la cuestión es que de alguna manera sí era, hoy en día ya no puedo aplicar esa situación Sí. porque la reforma educativa no te lo permite, pero era una imposición. Aquí el docente es la figura y es el mandamás, ¿no? Y los alumnos deben de seguir. Hoy en día ya es un guía, ya es un compartir. Si me permites, la situación de la diferencia entre escolarización y Y educación tiene educación. mucho que ver, ¿no? La Y usted parte, sí. educaba más que la parte muy escolar, la verdad. Fíjate que fue algo que dije, ¿en dónde estás parado? Creo que para aquella persona que se atreva a pararse ante un grupo, es muy fácil enseñar, pero la contraparte es en dónde está la estrategia para que el otro aprenda. Yo te puedo enseñar ahorita, no sé, hacer unas quesadillas, unos totopos, lo que sea, ¿no? Bueno, Pero traigo lo hambre. aprendí. Pero que tú aprendas, ahí está el código de cómo me voy a meter. Sí. Entonces, la relación es que cuando empecé a ver lo del cerillito, dije, los muchachos tienen que agarrar un cerillo. Me acuerdo, Michelle, que había algunos que hasta decían, no sé prender un cerillo. Sí. Y yo le decía, lo vas a hacer, ¿no? Y bueno, con ese tipo de tono de voz, los muchachos se quedaban viendo y decían, ayúdame. Y le digo, no, es tu vida la que vas a encender en esa flama. Y el cerillito tenían que prender la figura del cerillo y durante el tiempo que estaba el cerillo deberían de hablar sobre su proyecto de vida. Entonces los muchachos a veces pues no agarraban el cerillo, no lo prendían bien. 3 segundos, se Y decía que acababa. cuando se apagaba el cerillo, que se acababa tu vida. Y todo así. Sí, era Graduarnos, toda tener una hijos, trama. trabajo, casa. O sea, Así me morí, ¿no? sí. Ay, no, tantas enseñanzas que nos dio. Y ahí es como, pues esa diferencia que creo que en cuestión de la educación en línea, cómo lo ha visto estos últimos años, porque para mí en lo personal que me encanta aprender, no me gusta para nada mucha de la estructura de la escolarización, o sea, no me gusta, no soy la mejor alumna en cuanto a estructura y calificaciones, pero me encanta la experiencia de aprender de alguien, de platicar de las actividades, de saber cosas, ¿sabes? Y creo que con esta educación en línea me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo como agarrarle amor a la escuela. Aprender me gusta de muchas otras maneras, pero en sí la escuela. Tocas un punto muy álgido que es la situación de cómo aprender hoy en día.
Primero que nada, la escuela, pues recordemos que etimológicamente viene de scolaris, scolis, que es ocio. Entonces, cuando antes empezaban a ir a que les enseñara a alguien, era porque las personas tenían ocio, porque no tenían otro tiempo más, entonces iban con alguien a que les enseñara y ellos aprendieran. Y hoy en día, pues la educación, que si partimos otra vez de la etimología, viene de ducere, es decir, conducir, ¿no? Entonces, la escuela, la escolarización, es esa parte dura en donde tú ya vas hoy en día, ya no hay, vaya, ya les quitamos el ocio y lo transformamos en un sistema en el que si no cumples, no obtienes ese documento certificado, ¿no? Y número dos, la educación creo que también es una parte que, bien lo dicen, se educa desde casa. Es decir, se conduce desde casa. Sí. Y ese es un punto muy importante. Si tú no entiendes o no ves la parte de la escuela, que es la forma en la que te voy a calificar, seas bueno, seas malo, pero a mí me pide mi programa de estudios que te tengo que calificar ciertas habilidades o competencias, entonces en la segunda parte también debes de abonarle a la educación, por dónde te voy a guiar, ¿no? El docente es ducere, igual, sí. El que conduce, el que lleva. Y llegando a la preguntita de la educación en línea o la educación digital, Michelle, hoy debes de ser lo más amable que puedas. En principio porque estamos metiendo tantas reglas a este mundo, estamos metiendo tantas situaciones que si rebasamos eso ya percudimos a alguien, ¿no? Si yo digo ahorita rojo, no sé si la persona que le gusta el azul ya se ofendió y al rato hacen una campaña en contra de mi rojo, ¿no? Entonces, eso es algo que estar frente en línea. Hay varias experiencias ahora que fue en la educación, en donde pues estábamos ahí en cámara y de repente se escuchaban los problemas que había en casa. Se escuchaba pues la desesperación que había porque no sabíamos convivir en casa. Sí. ¿Qué haces tú? Tratas de otra vez meterlos al mundo, metes varias estrategias y creo que con amabilidad también debe de haber un punto de partida para que si eres cortés, si eres amable, pues la persona mínimo va a ser como que te escucha. No sé si te esté oyendo, pero ya escuchar, Michelle, ya es una gran partida, sobre todo en estos tiempos que son multitask. Tenemos por hacer más, pero al final de cuentas somos menos productivos. Y esa partecita es bien difícil. Sí. Entonces, yo creo que hay que tener muchas habilidades y un balance. Yo creo que usted hacía eso súper bien en sus clases, lo que mencionó de un sistema que te va a estar bajando décimas, te va a estar bajando puntos, porque nos bajaba décimas por cada cosa, por decir salud a nuestros compañeros, porque se nos caía la lapicera, o sea, por cosas así. Los trabajos, profe, yo creo que me ha dado los trabajos más difíciles de mi vida, o sea, eran súper minuciosos, así súper minuciosos, pero sus clases lo compensaban todo, ¿sabes? O sea, era así como, nos bajaba todo, pero se ponía a hacer presentaciones, a hablar de temas de interés, a hablar de lo que estaba pasando en el mundo, se ponía a criticar la educación, a las escuelas, a la familia, al amor, pero al mismo tiempo nos hacía reflexionar sobre ellas, ¿sabes? Entonces, ¿usted cree que con esto que dice, de que ya todos somos muy sensibles y todo eso, ya no ha podido como realmente implementar esa estrategia de las personalidades, de ser duro, de ser directo, de ser hasta, o sea, muchas veces como impertinente o decir cosas que no te esperabas de un docente, pero que al mismo tiempo yo creo que a todos nos jaló a su clase, ¿sabe? O sea, yo me acuerdo que siempre estaba 100% ahí presente. Entonces, sí. ¿Cree que eso ha cambiado? Sí, la hipersensibilidad todavía se ha hecho más para allá, más con lo de línea. Es que, mira, Mitch, la pandemia o esta crisis de salud nos vino a desnudar en muchos lados, en cómo estaba nuestro sistema de salud, en qué se le está invirtiendo. Volteábamos a ver la educación y de repente veíamos a profesores, veíamos alumnos que de verdad recrudecía mucho la situación y decían no es posible, ¿no? Aunado a que es muy difícil en una educación en línea porque a veces estar sentado o estar más tiempo sin hacer algo te da más pereza, te da más sueño. Entonces,
ha cambiado mucho y lo que trato de decir es que la hipersensibilidad no solo se fue en el sistema de que la gente le duele más, sino también a la gente le importa menos el otro. Fue como un enajenamiento. O sea, tengo a la persona, ahorita que ustedes me están viendo, fue como, ok, estás del otro lado y no me importa tu tiempo. ¿Y cuántas veces hemos visto en televisión que uno pasa por la tele y está el conductor ahí, está el entrevistado, está la persona y no te importa un bledo? Así pasó con los docentes, así pasó con los alumnos. Y de las dos formas, hubo casos, me quiero imaginar, no los viví algunos de ellos, pero hubo casos en donde los estudiantes no le tomaban ni atención al maestro porque eran ajenos a ellos, no solo a la educación de ellos, no solo a su futuro, eran ajenos a quien hablaba. Igual el maestro de repente decía, tengo tanta carga laboral que solo voy por los números o voy a cumplir, ¿no? Sí. Entonces en esa parte, si me permites, creo que estábamos antes, si ponemos un catálogo de un 0 al 10, los más rezagados o los más atrasados en educación, los que no le echábamos ganas como estudiantes, estábamos en un 4. Y ahora, si ponemos esa escala, los que le echaban ganas, los cerebritos, estaban en el 6. Los del medio, que es la bola más grande, estábamos en el 5 y por ahí, ¿no? Metiendo 5 puntos y algo, 4 puntos y algo. Pero ahora, Mitch, la educación se fue así, ¿no? Con esta pandemia. Ese proceso de 2 años o de 3 años, si el muchacho de por sí con el docente, con el que lo conducía, estaba aquí, se perdió y se fue hasta acá. Pero hubo quienes, de verdad, tengo alumnos que dices, esto vale oro. O sea, el muchacho tal vez no figuraba en el salón, empezó a agarrar, incluso yo tuve algunas personas con un tipo de trastorno que de repente llegaban ante la cámara y decían, ¿qué onda, profe? ¿Cómo está? Profe, oye, nunca me has hablado así, ¿no? Sí. Yo cuando empezó la pandemia estuve en una como organización de Whittier en Estados Unidos que era para adultos autistas. Wow. Entonces, y era de arte, entonces me pidieron que diera una clase como de fotografía, pero yo me enfoqué mucho, no en la fotografía como tal, sino en las formas, en los ángulos, en la psicología de los colores, en los patrones, en todo eso, ¿sabes? Y estaba bien nerviosa porque dije, bueno, de por sí a un niño con autismo ya es difícil mantener su atención y más a distancia, ¿sabes? No, desde que llegué, todos me contestaban, todos participaban, todos hacían las actividades, o sea, estaban súper participativos. Y yo creo que con el autismo es porque su onda social está activada a lo mejor a un nivel un poco más abajo, pero aquí lo tienen así, o sea, movidísimo. Entonces sí creo que ha beneficiado a cierto tipo de, pues, personalidades, ¿no? Pero ha sido difícil para muchos otros, o sea, es como ese quitar y poner. Sí, de alguna manera la hiperproductividad también se ha dado. Entonces, pues, es una parte en donde los que, vuelvo a lo mismo, estaban en el 6 se fueron al 10 y los que estaban en el 4 se fueron al 0. Entonces, no hay que fijarnos ahorita tanto, sino los efectos que vienen posteriormente, 2, 3, 4 años. Aquella persona que, bueno, pues no estuvo ahí, el día de mañana se va a volver un adulto. ¿Qué vamos a tener con esas generaciones? Es de preocuparse, pero también creo que es de ocuparse, Michelle. Estamos todavía a tiempo de hacer memoria y de generar conciencia en ese aspecto, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que la tecnología está cambiando, pues, la educación y todo el sistema educativo? Porque ahora creo que, por ejemplo, YouTube y muchísimas cosas en las que puedes aprender, pues, a lo mejor conseguir lo que un título te daba. Entonces, ¿eso cómo va a afectar el sistema educativo, sabe? Michelle, yo he compartido en el tiempo de estar trabajando en la educación, también he estado en los medios de comunicación. Estuve desde el 2002 hasta el 2015, más o menos, que fue cuando ya me dediqué más a la docencia. Dije, pues vámonos por este lado. Trabajar en los medios, aquí los muchachos de staff, los que están aquí reunidos, no me dejarán mentir, es meterle tiempo, horas, vida y dejar muchísimas cosas. Sí, justo y es más por pasión, ¿no? Es más por pasión, es más por estar aquí porque te encanta estar detrás de cámaras, viendo la producción, la iluminación.
cómo queda el micro, llevarte esas frustraciones de decir, y no grabé, no le puse No grabé rec, el audio. y adiós. Entonces, bueno, Sí. pues hay muchísimas cosas que pasan atrás de cámaras, ¿no? Y de frente de cámaras, digo, el caso tuyo, pues ya lo traes naturalito, desde chiquilla ya eras así como que te movías como pez en el agua. Pero a donde voy es el hecho del día de hoy, cómo estamos parados. Ahí te va. Yo tenía recursos que dije, esto lo voy guardando con ustedes. ¿Por qué? Yo veía que de repente apenas empezaban a agarrar el celular, pero cuando llegaba a la clase, pum, ahí estaba la atención y era un margen de atención. Se dice ahorita, hay un plot point de atención, es decir, como una curva, y esto está muy interesante. Hay una curva de atención en la que el ser humano, si tú agarras una película de Pedro Infante, la atención de esos tiempos, de los 40, 50 más o menos, era de 1 minuto 30 segundos. O sea que la persona se clavaba y de repente pues pasaba, no sé, alguien y boom, ay, volteaban. Hoy en día, Michelle, es de 4.8 segundos la retención de atención hacia algo. 4.8. O sea que aquellos que me están viendo ahorita, de repente, pum, ya se les fue, pero por toda la superinformación que hay. Información. Y yo tenía recursos, Michi, en los que decía, me voy a ir a, bueno, pues estos muchachos están haciéndolo, les quería poner algunas cosas y decía, no, yo creo que me van a aguantar para 10 años. Y esto en 2 años me revolucionó lo que yo traía para 10 años. Sí, entonces llega la pandemia y yo ya tenía, aquí no me dejarán mentir mis seres queridos, mis alumnos, yo ya tenía un banco, incluso se los compartí a los profes, como 360 y tantas herramientas, y les dije, sale, ahí va un Boki, ahí va un Quizalize, ahí va un EducaPlay, y empezamos, ya tenía así. Revolucionamos y eso nos cayó como anillo al dedo. Yo lo veía para 10 años, Michelle. En sistema educativo te puedo decir que esas herramientas nos adelantaron 2 años. Totalmente. Está bien, de alguna manera, pero siempre the knowledge is information, es decir, hay que saber manejar la información. Y aquel que tiene la información, pues también tiene poder, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, de manera, como diría Foucault, hay que saber para qué utilizamos el poder, ¿no? Claro, pues, es que yo sí creo que eso es un poco riesgoso de la tecnología, que hay muchas personas con mucho poder e información de la que no estoy segura, ¿sabes? O sea, es muy fácil ya cada quien como que elegir de qué te quieres llenar el cerebro con tecnología. Puedes ver videos de lo que tú quieras, pero realmente es mejor que te guíen. O sea, a mí me gustó alcanzar, de verdad agradezco mucho alcanzar todavía el estilo de educación pasado. O sea, siento que nos enseñó mucho más que el de ahorita. Sí, aquellos que nos estén viendo y que están dentro de la educación, les puedo compartir que con Michelle yo hice una tesis, o sea, a ellos les apliqué. Perdón, Michelle, pero ahí fueron las personitas que aplicaron en la tesis. Metí 3 cosas. Número 1, cinematografía. No me gustan las películas, a pesar de que soy comunicólogo. Metí cinematografía, pero cinematografía de thriller, de terror psicológico. 2, metí lenguaje corporal. Sí. Y número 3, metí teorías del aprendizaje o teorías de la educación. Entonces, aquellos que han visto esto, aquellos que han estudiado la sociedad, empezaba yo con el conductismo, me iba así como un conductismo o condicionamiento tradicional y iba subiendo la escala hasta llegar a procesos tal vez como Jean Piaget, ya un poquito más constructivistas, o un Lev Vygotsky, ¿no? Que con él terminábamos en tipo trabajos colaborativos, en donde la sociedad debería de trabajar con sociedad y se aprende de ellos. Sí. Y el conductismo es, yo te digo lo que tienes que hacer y tú no te mueves para ningún lado. Sí, exactamente. ¿Y cuál fue la inspiración? Esta fue una de las preguntas también. ¿Cuál fue la inspiración de las 3 personalidades? ¿Cómo surgió esa idea? O sea, ¿cómo se le ocurrió aplicar esa técnica? Pues yo creo que la primera personalidad era un hombre viejo, era un hombre de antaño, aquel que llegaba con una vara, con un grillete y los tenía que amarrar a ustedes, ¿no? Sí, ya dije, una vez amarrados, una vez tenidos, ahora sí, el poder de la información que baje. Entonces después llega una personalidad menos dura, más amable, más cortés, un literatura, que ese es casi como mi personalidad.
Y al último, los que me seguían el rollo y se iban Sí, para el bachillerato de comunicación. sociales y humanidades, llegábamos a un punto que era más, Era bien hippie, sí, era era más súper rasta, ¿no? hippie, Entonces, sí. ¿qué onda, men? ¿Qué tranza? Y ¿Qué todos rollo? así, o sea, no sabíamos qué estaba pasando en ningún año. Y me acuerdo que una vez yo llegué, o sea, no había entregado, en una USB tenía un buen de proyectos que no le había podido mandar o como fuera. Sí, me acuerdo. Y ya faltaban súper poco, era el último día para entregarlo. Y lo veo en el receso y digo, ok, súper bien. Lo detengo y yo, profe, mira, aquí está todo. Y me dice así, señorita, yo no la conozco. Y yo, uy, porque solo me había dado TLR en ese momento. Y no me aceptó. Le digo, no, bueno, se la puede dar al profe de TLR. No, yo no le hablo, no, me da tengo miedo miedo. ese señor. Y yo, y no pude entregarle la bendita USB, Y ¿sabes? ya. O sea, estaba comprometido así a sus, pues sí, a todas sus personalidades. Y esa, o sea, ¿qué hace ese cambio de personalidad en alguien? ¿Sabes? Es muy O sea, es maleable. como, O sea, sí. de repente sí me costaba trabajo. Aquellos de la primera generación les daba 3 materias y en esas 3 materias, en el mismo semestre, me convertía. Entonces, un taller de lectura y redacción era, pero con metodología de investigación. Entonces, el tipo llegaba, ya sabes, cara de cholo de... ¿no? Y de repente llegaba, no sé, etimologías y llegaba aquel amable, aquel persona Sí, que sí, cuidaba sí. mucho Que ese es más su usted, estética. ¿no? Realmente, ya conociéndolo, esa es más su personalidad Es donde me real. siento más cómodo. Sí. Entonces, yo en el semestre iba haciendo anotaciones de, a ver, esta frase, Mitch, me llegué al punto de escribir frases en donde una frase generaba algo. Entonces, ante una acción hay una reacción. Y yo dije, a ver, vámonos con las frases. Y decía, ¿qué pasa? ¿No? De repente con algunos, y no, nada. Sí. Y es muy diferente a un tipo Cortés, ¿le puedo apoyar en algo? Sí, Y ya, sí, o sí. llega el maestro más relajante, ¿qué tranza banda? ¿Qué se ofrece? ¿Qué rollo? Entonces, y las posturas de comunicación eran diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, ante eso, yo iba como modelando el personaje y había momentos en donde llegaba todo sonriente, de repente me quitaba los lentes y así, ¿no? Y ya sabes, entonces es fácil cuando ya agarras una técnica. Sí, sí, sí. Aquella persona que trabaja en la industria o en algo, se puede convertir así. Y también, ese yo creo que fue otra enseñanza de vida. Todos tenemos máscaras. Entonces, Muy cierto, y la muy puedes cierto. modelar ante tu imagen. Yo creo que es muy importante ser un camaleón en la sociedad. Éticamente, porque Claro. también creo que hay una diferencia a ser falso, a mentirle a las personas, engañar, pero creo que ser camaleón y saber moverte entre las sociedades, entre los estilos, las edades, las maneras de pensar, religiones, todo es muy importante en la vida. Y de hecho, pues es una parte que yo les quiero recomendar algo. Michelle, acabas de decir algo súper importante. Primero, manejar, todos tenemos poder. Y hacia dónde llevamos el poder, yo creo que esa es la misión de cada uno, ¿no? ¿Hacia qué punto? El objetivo es el trayecto que llevas y la meta es el punto al que vas a llegar. Pero la otra es, les invito a cada uno de ustedes que me están viendo, decías no mentir. Muchachos, chicas, jóvenes, señores, niños, niñas, quienes nos ven, a partir de hoy traten de no mentir. Sí. Aviéntate un día sin mentiras. Sí, un día en el que digas, hoy no voy a mentir. ¿Sabes lo difícil que es? O sea, que un día digas, no voy a mentir. Y no se trata de quedarse callado, se trata de hablar, Michelle, y en ese momento decir, a ver, todo lo que voy a hablar, que sea verdad. No sabes, o sea, yo la vez que me puse ese reto, tenía como unos 23, 24 años, y ay, está bien difícil, no mentir, no ¿qué onda mentir. con eso, no? O sea, ¿qué onda que sea tan fácil para nosotros mentir? O a lo mejor decir verdades tuneadas, ¿sabes? A lo mejor así como que disfrazar las cosas. Ocultar, y la otra, después me puse varios retos, hay varios retos, el otro es no reclamar. Intenta no reclamar. Creo que esa parte, el día que alguien llegue, peorcito. ya llegué, híjole, o sea, de repente te tragas así tantas cosas, Claro. pero luego también hay un momento en el que si lo aguantas, empiezas a soltar. ¿Sabes? Creo que ahora sí como la práctica de Diógenes de Sinope, que nos decía en algún momento, suelta todo lo que no necesites, lo demás es lujo, lo que necesitas es paredes que te cubran del reguardeciente frío y de animales que se acerquen, un techo para el estruendoso sol. Necesitamos también ropa
comida, y de ahí en más todo es lujo. Entonces, es difícil a veces ponerse en de ese ese tipo contexto. de ese tipo de vivencias. Y bueno, Híjole. pues son cosas que también son Entonces, increíbles. para usted, ¿qué cree que es la enseñanza? ¿O la Qué buena educación? pregunta, Michelle. La educación yo creo que es el estratagema de cómo llevar a un ser humano para convertirse y ser feliz. La felicidad. La enseñanza es, uno recibe enseñanza y uno da enseñanza en la vida, no importa lo que sea. La Sí, ignorancia claro, es de claro. todos. Entonces yo creo que la educación también es saber pararte y saber que eres un ignorante ante contextos que no conoces. Y ante ellos yo creo que se da la dignidad. La dignidad nadie nos la quita. Nosotros mismos somos dueños de ella y si nos la quitamos, pues entonces ¿a dónde nos vamos, no? Y la educación es parte de eso. La educación no es llegar con un título, la educación no es aquí está, soy don fregón. La educación yo creo que es crecer de manera intelectual y de manera emocional. Hoy en día que tanto está en boga este tema, también, para ser feliz, Michelle. para ser feliz. Lo que tienes el día de hoy, te educaron o no te educaron para ser feliz. La educación no es escolarización, la educación no es escuela. La educación es tu persona propia. Y depende que sea felicidad para ti. Exacto. ¿No? Uy, qué buena pregunta, ¿no? Qué buena Porque referencia. también todos, o sea, nos enseñan a hacer el mismo proceso para un tipo de felicidad. Sí. ¿Sabe? O sea, muy pocas personas nos preguntamos cuál es realmente nuestro significado de felicidad. O sea, ¿por qué queremos, cómo queremos vivir la vida? Y mira, yo tengo el significado de esa felicidad. O sea, yo no, o sea, no les voy a decir el significado de felicidad. No. Lo que trato de decir es que el significado que yo tengo de felicidad es mío. Tu felicidad es tuya. Ya sabe. Pero también no les quiero vender la otra idea de que debemos de ser felices. Porque nos marcan, ¿no? Nos marcan. O sea, hay personas que son gruñonas y así son felices. Ok. Pero el como propósito. El de sí, era feliz el tipo, ¿no? Le encantaba. Pero la felicidad es de quien la quiera tomar. Entonces, si te das cuenta, a veces somos más frustrados por lo que dejamos de ir que por lo que tenemos. Siendo que lo que tenemos nos puede hacer felices. Mitch. Y también lo que nos lleva a la frase de su mamá, ¿no? Sí, la frase de mi mamá me decía, estudia para ser feliz. Y me la dijo cuando era yo un puberto ahí de 11 años, donde decía, ¿qué rayos voy a? O sea, no me gusta la escuela, ma. O sea, yo reprobé cerca de 11 materias en secundaria y le decía, no quiero. Pero esa frase me la dijo, estudia para ser feliz. Y cuando tenía cáncer, Mitch, me habló mamá porque falleció, 2009, y tardó 6 meses. Y hubo un momento en donde me dice, mira, a ver, ¿sabes para qué te digo que estudies para ser feliz? No, a ver, sí te entendí, pensé que era así como que échale ganas al estudio. Dice, no, o sea, lo que te trato de decir, hijo, es que toma lo que hagas siempre y estúdialo, y eso que lo hagas con amor y sé feliz. O sea, lo que estés haciendo, si ahorita estás trabajando de educación, los que están detrás de cámaras, si son estudiantes, si estamos viendo un trabajador, un ama de casa, ellos están estudiando día con día. El estudio es donde están. Entonces, ella lo que me trata de decir es que donde estés, que te guste, que seas feliz. Trata de llevarlo, trata de hacerlo, trata de tomar la técnica y sé feliz con lo que haces. Con eso. Sí, con eso, sí. con lo que tienes. Desarrollar lo que es lo de uno, ¿sabes? No estudio. Pasiones, sí, exacto. Ay, me encanta, profe. Pues sí, creo que esa es buena. O sea, si algo nos podemos llevar de esto es hacer lo que nos gusta, aprender de lo que nos gusta, seguir lo que nos gusta y ser felices, ¿no? Sí. Tengo unas preguntitas y saludos que le hicieron bastantes personitas, entonces quiero leerlas. Manny dice, en realidad, Manny, saluditos. Bueno, dice que saludos, cuál fue su generación favorita. Y en realidad amamos lo que hacemos o solo hacemos las cosas porque estamos motivados. Manny, muchas gracias, un abrazote hasta donde estés. Gracias por este comentario.
La pregunta es, ¿en realidad amamos lo que hacemos o estamos motivados? O solo es motivación. O solo es Exacto. motivación. ¿Cómo saber, yo creo, la diferencia entre... Son dos temas creo que muy diferentes, Mitch. Como te decía, estamos en una sociedad en la que los méritos se tienen que premiar, ¿sabes? La famosa ahorita ideología de la meritocracia, que es yo hago algo, entonces me deben de premiar. Sí, Y de ello corresponde la motivación. Entonces yo estoy motivado a, y hay una moción antes. ¿Qué me está moviendo para hacer las cosas? Los que estamos vivos estamos motivados a vivir por algo. Hay algo que tenemos ese hilo y que no nos hemos ido de esta vida, no hemos intentado atentar porque no se ha roto ese hilo. Cuando se rompe el hilo, vemos qué tan fuertes somos para poder ver si podemos seguir superándonos. Eso era lo que yo iba, bueno, algo parecido, que yo creo que te das cuenta que si es amor, aun cuando no hay motivación, lo quieres seguir haciendo. Sí. ¿No? O sea, también en los días que no hay motivación, sabes que es ahí y sabes que lo disfrutas. La desmotivación a veces puede ser la motivación más fuerte. Te das cuenta también lo que no. Y ahí, si me permites, antes de la siguiente preguntita, nada más algo rapidito. El amor, yo creo que la palabra amor y la palabra gracias se quedan cortas. Cuando dices te amo, en realidad es una expresión semántica de lo que intentas hacer con tu sentimiento. Igual gracias, me pasas el celular, un vasito con agua, una servilleta, gracias, pero a veces alguien que te salvó la vida, alguien que te dijo una buena palabra o algo, ese gracias no tiene medición, ¿sabes? Entonces el amor, yo creo que hay algo más después del amor. Yo le digo a mi esposa, le digo a mis niños, más que los amo, porque ya como que rompieron ese volcán de emociones y ya no sé qué sigue. Entonces a veces eso es motivación y amor pueden ir de la mano. Pero hay algo supremo. Por ahí. Pues de preguntas, ya solo porque fueron respondiendo la de los cerillos, personalidades, todo eso. La última, ¿cuál es la cosa más pendeja que puede hacer el humano? ¡Ay, qué buena pregunta! Yo creo que para mí, ahorita en este momento, en este tiempo, en este año, en este instante, yo creo que lo más tonto, lo más burdo, lo más puede ser el creerse los calificativos de alguien más. En este momento. Si alguien más me dice, eres un tonto, eres un estúpido, eres un idiota, bueno, hay que recordar que idiota viene y que no hay. Diota viene de las ideas, entonces es alguien que no tiene ideas, ¿no? Hasta con fundamentos hay que ofender. Y bueno, pues la parte en que yo creo que lo más, de las cosas más burdas es creerte los calificativos de alguien más. Si vas manejando y te dicen, es que quién sabe, a mí me ha pasado, Mitch, que de repente voy manejando, ¿cuántas veces nos ha pasado que te metes al carril? Te metes sin querer, se las platiqué, te metes sin querer y te pita alguien, y ay, ¿sabes qué? Me metí al punto ciego. Entonces llega alguien y a lo mejor no tuvo un buen día y dice, oye, tú, tonto, venga tú, quién sabe qué, ¿no? Yo en ocasiones lo que he hecho, y digo, de repente hasta a lo mejor se me han encendido más, pues lo primero no me la he creído y en algún momento les digo, no, pues ya se murió, ¿no? Entonces cuando me ofenden, trato más bien de darle la vuelta y esos calificativos no tragármelo, no engancharte elegir tus peleas, ¿no? Elegir tus peleas, la verdad. Pues muchas gracias por estar aquí. Con esto concluimos que la educación es algo que no solo está en las aulas, que no solo tiene un estilo, que no tiene una manera de expresarse nada más, y usted nos lo enseñó. Le manda saludos Genaro, Manny, Lalo, muchísimas personas también. Que los extrañan, Janito, Stevens. Entonces, profe, muchas gracias por otra lección más después de varios años. Y a ustedes, muchas gracias por estar un programa más con nosotros en Terapeando. Nos vemos la próxima semana.